Dialogamos en esta oportunidad con el candidato al Congreso de la República por el Movimiento Renacimiento Unido Nacional. Él va con el número 3. Marino Flores González nos acompaña. Marino, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, profesor Mata. Saludarles a toda nuestra audiencia y bueno, especialmente a nuestros hermanos del campo y a nuestros profesionales, a nuestros, ¿por qué no?, a nuestros niños que justamente merecen la suficiente atención, pero también a nuestros ancianos, dado que un Congreso debe legislar sinceramente para los más vulnerables. Sin embargo, nosotros, segundo, vamos con mucha claridad por una nueva Constitución. Estamos en la recta final de esta campaña, muy corta por cierto, y el periodo legislativo también va a ser demasiado corto. ¿Cree que se puede hacer algo por el cambio de Constitución? Por la experiencia extraordinaria que tenemos como movimientos sociales, y yo he estado 34 años ya en el movimiento social, nazco en las rondas campesinas a los 14 años, luego en la Juventud Popular, que dicho sea de paso, Cutero fue una de las bases más importantes del país, hicimos una gran movilización a la mafia fujimontesianista en su momento, y luego me pasé al movimiento magisterial de la base de la Dirección Nacional, ahora desde 2011 estoy en movimiento agrario. Por toda esa experiencia acumulada, todo lo que se ha conseguido históricamente en nuestro país ha sido en las calles. ¿El Congreso es importante? Por supuesto que sí, porque justamente ahí se toman decisiones. Sin embargo, tiene que haber una bancada que tenga no solo la claridad, sino sobre todo ejerza la dirección. Pero tiene que tener representación social también. Exacto, ejerza la dirección. La bancada del RUNA, que ustedes lo llaman la bancada constituyente, ¿tiene representación social? Es decir, de tener una bancada en el Congreso de la República, ¿también hay un contingente de organizaciones que la respaldan afuera? Justamente ¿Cuáles son esas organizaciones? Justamente eso es la gran, yo diría, la gran fortaleza que tenemos nosotros. Porque como movimiento agrario, por ejemplo, hemos logrado aglutinar a 18 gremios nacionales, que no son cualquiera, dicho sea de paso. Están las rondas campesinas, están los arroceros, está en este caso la Junta Nacional de Usuario y Regante, que es un potente movimiento en el país, también los cafetaleros, los alpaqueros y así un conjunto de gremios que sumamos 18 juntamente con Conveagro. Nosotros lógicamente hemos decidido formar el movimiento patriótico plurinacional y justamente es una fusión de lo político y lo social y a partir de ahí nace en este caso la voluntad de todos nosotros de presentar nuestros candidatos al Congreso de la República. Dicho sea de paso, nosotros somos un promedio de 10 a nivel nacional como sectores agrarios, pero también si nosotros en confluencia con el movimiento de afirmación social somos un promedio de 30, y eso que se perdió lamentablemente en San Martín y en este caso Amazonas, por motivos, sobre todo en su momento, no supimos actuar, sobre todo en lo que corresponde a quienes estaban a cargo de la inscripción, no alcanzamos el tiempo necesario. ¿Cuál es el proceso que ustedes harán de llegar al Congreso de la República para el cambio de Constitución? Nosotros vamos a la Asamblea Constituyente, nosotros llamamos pueblo constituyente. ¿En año y medio lo van a hacer? El país tiene más de 50 naciones, somos un país plurinacional. Está bien. Multicultural, multiétnico. Eso no se ha resuelto hasta la actualidad, tenemos que resolverlo. Ahora, el tiempo para nosotros no es el problema. El problema para nosotros, sinceramente, es que justamente, una vez elegidos, vamos de inmediato a las organizaciones, a las 50 naciones, a debatir el texto constitucional. Porque tiene que nacer de ellos. No, bueno, nosotros tenemos algunos textos ya avanzados, de algunos partidos también. Sin embargo, no se trata de los iluminados, de los pensantes, o de los que hacen por los demás. Se trata de que el pueblo haga la historia, y si queremos que el pueblo haga la historia, son ellos quienes tienen que debatir, saber qué les conviene y qué no. Y a partir de ahí, lógicamente, no solo hacer que esta Constitución se apruebe, sino también al mismo tiempo ejercerla y defenderla como tal. Porque no solamente hablamos, claro, imagínate, no solamente estamos hablando de los derechos fundamentales, o de la cuestión dogmática de la Constitución. Hablamos del tema de la democracia, hablamos del tema de todo lo que significa el capítulo económico, y de hecho el capítulo que tiene que ver con el tema social. Correcto. De acuerdo a las últimas investigaciones y estudios que se ha hecho en el país, habría 5 partidos políticos que pasarían la valla electoral. Sin embargo, también no se descarta la posibilidad de que otras organizaciones políticas que probablemente estén en la cola puedan dar sorpresas. Ningún analista se ha atrevido, por ejemplo, a dar nombres quienes podrían ser los próximos congresistas de la República.
Sin embargo, usted manifiesta de que de todas maneras se va a pasar la valla electoral. Hay muy buen entusiasmo probablemente, y seguramente ha hecho un estudio a nivel nacional. Sin embargo, serían una bancada con un mínimo no más de 5 congresistas o quizá 10 en el mejor de los casos. Van a ser minoría. ¿Cómo se va a legitimar la Asamblea Constituyente? ¿De qué manera? ¿O se va a trabajar en la informalidad? Mira, nosotros en lo que corresponde a la valla no nos preocupa porque estamos trabajando intensamente. Y es más, el pueblo busca alternativas, busca también opciones nuevas. Y dentro de esas opciones y alternativas nuevas estamos nosotros, que hemos sabido llegar de una u otra manera. Y estamos seguros que sí, en la valla es una cuestión que lo vamos a pasar. Y nosotros no aspiramos a 5, aspiramos un promedio de 20 dentro de nuestra bancada. Pero más allá de eso, aún así, por el análisis mismo que ahora, por ejemplo, como César Gilman lo ha dicho con claridad, las mafias de hecho van a poner sus congresistas. Las mafias, bien en este caso aceitando a la gente que postula y luego como se convierte en socio y gobierna y legisla para ellos, a lo mejor van a ser mayoría. Nosotros no esperamos en absoluto que esa mayoría apruebe lo que nosotros queremos, estamos buscando. Nosotros sí hemos dicho, y acá reitero en los diferentes medios de comunicación, vamos con todo como bancada a promover la Asamblea Constituyente y vamos a debatir los textos y son los pueblos en las calles quienes van a conquistar. Quizás traigo al ejemplo el tema de Chile. Chile no esperó que pase 1 año o 2 años, sino en un mes. Y no solamente se está hablando de nueva constitución, se habla de nuevo modelo de desarrollo. Entonces vamos hacia esa experiencia extraordinaria. ¿Qué capítulos se va a modificar en una nueva constitución? ¿Cuáles son lo que más se cuestiona? Lo que más se cuestiona definitivamente, por ejemplo, es el tema de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Hablas, por ejemplo, de que sí, pues, en la Constitución, como una declaración está que nosotros tenemos derecho a la vida. Sin embargo, ese derecho está negado, en la medida que, por un lado, hablemos de la represión que ejerce el Estado cuando hay, por ejemplo, conflictos sociales. De pronto, el derecho a la vida se terminó. Caso Conga, caso Tía María, y muchos conflictos petroleros, caso La Selva. Si hablamos del Baguazo y todo lo demás. Entonces el derecho está negado, porque hay una judicialización en la protesta social y hay una dictadura, hay una persecución por parte del Estado. Pero por otro lado, si hablamos, por ejemplo, del mismo derecho a la vida, entonces hablemos también de que por qué se mueren gran cantidad de niños de hambre, pero al mismo tiempo de friaje y otros. ¿Tiene algunas estadísticas? Mira, por ejemplo, este año, imagínate, ha habido un aumento más o menos del 8% de lo que anteriormente se estaba dando. Es decir, el Estado en vez de proteger ha desprotegido totalmente a nuestros niños. Entonces, en ese sentido, pero también hablemos de nuestros ancianos, que están totalmente abandonados. O sea, no hay derechos para ellos, a pesar de que han trabajado toda la vida. Sin embargo, una pensión, que se le da una pensión 65, que ni siquiera llega a todos. Yo creo que el Estado ahí tiene que legislar a favor de ellos, pero también para reconocerlos sus derechos fundamentales. ¿Pero qué se va a cambiar en la Constitución si eso sí contempla en la actual Constitución el derecho a la vida? No, o sea, por eso te digo. ¿Qué va a cambiar allí? Por eso ahí... O sea, si está descrito, está aprobado en la Constitución actual, que todo peruano tiene derecho a la vida, ¿qué se va a cambiar? Por eso mismo digo, o sea, por ejemplo, los derechos fundamentales... Tiene que haber ahí una vinculación directa con el capítulo, por ejemplo, social y el capítulo económico. Me refiero, en el capítulo económico, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que supuestamente nosotros, todos los peruanos, tenemos en este caso el derecho, hablemos del artículo 66, al suelo, por decir, al subsuelo. No lo tenemos porque justamente en el artículo 66 dice que el Estado en este caso es quien es el dueño del subsuelo, pero también el dueño del aire. Por lo tanto, a ti también solamente te dan el derecho al suelo. Y a partir de ahí se genera un grave problema, porque de pronto los recursos naturales que son extraídos por el gran capital no revierte en lo que corresponde en desarrollo, no revierte en progreso, no revierte en bienestar, no revierte en educación, no revierte en salud. Hemos escuchado... Como sí lo hace, correcto, como en el caso de Bolivia, como sí lo ha hecho, bueno, ahora que la dictadura mafiosa lo ha tomado, no sabemos cuál será el rumbo todavía de Bolivia, pero sí es
es muy importante que los derechos, en este caso el capítulo de los derechos fundamentales, tenga una ligación directa o una vinculación directa con el capítulo económico. Ahí vamos, queremos llegar al tema económico. Siempre los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas han cuestionado las constituciones que han sido aprobadas por la derecha, indicando de que uno de los problemas es el capítulo económico, que no está al servicio de las mayorías, sino a los grupos de poder económico. Por ejemplo, ¿qué se podría cambiar en el Perú sobre el capítulo económico? Yo creo que todo, o sea, no hay ninguna, mira, hablar del artículo 66 te hablaba del tema de la tierra, ¿no? Te hablaba ¿El Estado puede volver a ser empresa? De los recursos naturales, yo te hablaba en el artículo 66. Y los recursos naturales son de todos los peruanos, no solamente son de una cúpula mafiosa, corrupta, de una oligarquía que siempre ha depredado y que nunca ha generado desarrollo, porque son incapaces, sino de todos los peruanos. Por lo tanto, si es así, entonces ejerzámoslos como tal. Y ahí hablemos, por ejemplo, del gran sector minero y del gran sector petrolero. El gran sector minero no solamente se beneficia de extraer nuestras riquezas, y también se beneficia en este caso de que nosotros somos un país multimetálico, es decir, donde hay, por ejemplo, cobre y oro. Nadie nos da cuenta de eso. Hablemos, por ejemplo, de la tributación. No hay canon, solamente hay un impuesto que se genera por impuesto a la renta. Pero una Correcto, cosa más, se va a cambiar las reglas. El IGB, ¿pero qué presencia? El IGB, por ejemplo, ¿qué va a hacer el Estado? Se le devuelve, imagínate. El Estado lo que tiene que hacer definitivamente es regular. ¿Solamente regular? No solo regular, sino lo que tiene que hacer el Estado es recuperar. Mira, nosotros estamos hablando... ¿Va a cumplir la función de gestor? No. ¿De ser parte de la gestión, la explotación de los recursos naturales? Mira, hay una experiencia extraordinaria en el caso boliviano, donde sí se tuvo que nacionalizar las empresas. En el caso de Velasco, en el Perú, tenemos una experiencia también, que lógicamente fracasó porque también le dieron golpe de Estado. La propuesta es nacionalizar los recursos naturales. Recuperar los recursos naturales y algunas empresas estratégicas también. No, por supuesto, o sea, obligatoriamente. El Estado tiene que ser gestor, promotor. No estamos hablando en este caso, de lo que a nosotros se nos acusa. Por ejemplo, se nos acusa mucho de que somos populistas, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que generar la riqueza a partir de lo que tenemos. Terminar con el modelo primario exportador, depredador, saqueador, entreguista, y que por lo demás, dicho sea de paso, la gran burguesía nacional está ahorita por los suelos, porque lo está sustituyendo la burguesía internacional. Y reitero, porque son incapaces de generar riqueza, progreso y desarrollo, que deberían hacerlo en 200 años, no lo han hecho. Y por lo tanto, se le entregó todo al capital privado, ¿verdad? Diciendo que lógicamente el Estado es incapaz. Claro, nosotros no lo hemos gobernado, nosotros no lo hemos dirigido al Estado, lo ha dirigido la misma derecha. Y la misma derecha lo ha llevado al desastre. Y luego de llevar al desastre dijo que el Estado no servía. Y por lo tanto ahora hay que entregarle todo al capital privado. Se le entregó, se le dio la gran oportunidad, la histórica oportunidad. Pero dime, el capital privado no ha demostrado que es el más corrupto, el más incapaz, el que genera más bien en este caso más desigualdad y depredación, y en este caso lo que está haciendo, incluso hablando del tema minero, hay 8.600 pasivos ambientales en el país que nadie quiere reparar, 9.000 personas afectadas con el metal pesado dentro de su sangre, nadie quiere hacerse cargo, el hábitat está destruido. Entonces, de ese capitalismo hablamos. Definitivamente que eso es un fracaso y por lo tanto tiene que cambiar. Nosotros aspiramos a un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, a partir de la recuperación del mar peruano, la Amazonía, la franja costera. Estamos hablando de la cordillera de los Andes, que está concesionado todo lo demás, regalado, rematado. Y también hablamos de recuperación del espacio electromagnético, si es que nosotros aspiramos realmente a desarrollar el país, porque la educación tiene que responder al desarrollo nacional, no como ahora que no responde a nada. Claro, su propuesta más suena a un gobierno nacional que tiene que asumir el RUNA o el movimiento que ustedes están promoviendo su inscripción a nivel nacional. Sin embargo, con una bancada va a ser imposible que esto se haga. ¿O usted cree que sí se puede hacer? Si nosotros logramos que la Constitución, como corresponda, se instale, definitivamente son ya los primeros pasos para, lógicamente, el gran salto que tú mismo mencionas. O sea, optimistamente, optimistamente, como usted manifiesta, podemos poner 20 congresistas. 20 de 130 van a hacer toda una revolución en el país. No.
Entonces, no somos los congresistas, ojo, yo le he dicho bien claro. no, optimistamente de ser una bancada. No, tampoco he dicho que sea. Entonces, ¿qué se va a hacer en el corto periodo legislativo? La bancada constituyente está para dirigir los procesos de cambios, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer con una propuesta muy clara, que es el tema constitucional y otras cosas más, pero eso va a ser producto, eso van a ser producto de la movilización, producto del pueblo en las calles. Así como el paro agrario conquistó 15.000 millones, por ejemplo, para el sector pequeño, para la agricultura pequeña, conquistó que no se le siga dando chatarra a los niños, si no se le dé, por ejemplo, el cuy, se le incrementa el cuy, en este caso la dieta del caliwarma, porque el Estado gasta 3.000 millones y ya nadie da cuenta, y todo ese capital se va al gran empresario, y todo el Ejecutivo se ha reunido con nosotros solamente con un día de paro. Nosotros sí estamos conscientes que esta Constitución se va a conquistar en las calles. Habría una presión muy fuerte del movimiento social en la eventualidad que haya una bancada constituyente, ¿de acuerdo? El movimiento social tiene que ser quien hace la historia. Y el movimiento social tiene que ser quien conquista su Constitución. Y el movimiento social tiene que ser quien ejerce esa Constitución. Decirle a la gente que en año y medio, o en todo caso, si quieres, en 5 años, por más que yo vaya a discutir, a debatir en este Congreso, donde hay un poder fáctico que no solamente ha copado el Estado, sino todos los poderes, todas las instituciones, allí vamos a... No es posible. Pero sí el pueblo, como sí lo ha demostrado, incluso tiene experiencia extraordinaria, si hablamos de Cutervo, el movimiento rondero ha hecho historia. De eso estamos hablando. O sea, eso estamos convencidos. Pero también estamos convencidos que nuestro proyecto, ojo, no es el tema solamente del 2020, el 2021. El 2021 nosotros sí vamos a trabajar para que ojalá ingrese un gobierno, ¿no es cierto?, que realmente ejerza lo que de alguna manera estamos construyendo, es decir, es un proceso. ¿Quién lidera su organización política? Ciro Gálvez, un tahuantinsuiano, un hombre de, ¿cómo se llama?, origen andino, pero también de concepción andina. Coincidimos en algunos aspectos, particularmente el que te habla, soy de la izquierda revolucionaria, sigo siendo de la izquierda revolucionaria. El hecho de que de repente mi partido, donde yo nací, me formé, ahora quizás haya optado por separarlo, no quiere decir que no sea yo de la izquierda revolucionaria. Yo soy de la izquierda socialista, del pensamiento de Mariátegui, y por lo tanto, quizás con Ciro Gálvez en eso un poco diferimos, pero más allá de eso coincidimos en el tema de constitución, de la nueva educación, de la salud y en este caso de la política de empleo y otros como la reforma educativa, por ejemplo. ¿En qué nivel, en forma organizacional, está el movimiento patriótico plurinacional que lo encabeza Gregorio Santos? Este movimiento se está fortaleciendo cada vez más y yo estoy muy contento dado que justamente el 15 de febrero vamos a tener el Congreso del Movimiento Patriótico Plurinacional y este Movimiento Patriótico Plurinacional vamos hacia la recuperación de la patria. ¿Lo lidera Gregorio Santos? Lo lidera Gregorio Santos, un conjunto de líderes, pero lógicamente lo encabeza Gregorio Santos, con todas las dificultades y todos los problemas que haya. Sabemos que hay un odio, sinceramente una especie de venganza contra Gregorio Santos, pero la historia finalmente se encarga de absolverlo y juzgarlo como corresponde. Lo demás, definitivamente, nosotros seguimos construyendo. A mí alegra que en todo el país nos llame y me diga y me pregunte cómo es esta situación, cómo va a ser, quién o no. Nosotros seguimos firmes, ¿no es cierto? Porque la derecha lo que quiere es inyectarte miedo, temor, quizás repitiendo la historia de Tupac Amaru, ¿verdad?, en la cual hay que descuartizarlo, hay que hacerlo pedazos para que ya los restos no sigan. Nosotros seguimos firmes, nosotros nos hemos enfrentado al gran monopolio, por ejemplo, de la empresa Gloria, que quiso judicializarnos en su momento, chantajearnos en su momento, pero no lo ha logrado porque justamente nosotros seguimos firmes y vamos a seguir firmes. Correcto. ¿Cómo está su relación con sectores del MAS, fundamentalmente con Cutervo, entendiendo que en la anterior campaña municipal usted tuvo fuertes confrontaciones? Nosotros lo hemos dicho siempre y lo seguimos recalcando. Nosotros aspiramos para que Cutervo sea un piloto de la región Cajamarca y Cajamarca un piloto del país. Si así hubiera sido, si así lo hubiéramos entendido, si los que estuvieron gobernando, dirigiendo el gobierno, definitivamente lo hubieran entendido, yo sé que para nosotros fuera mucho más fácil ahora caminarse hacia un proyecto nacional, como ha sido la aspiración de nosotros. ¿Usted cree que se fracasó? ¿No resalta ningún mérito de la anterior gestión? No, nosotros sí creemos que
los errores han sido de carácter político, pero también de carácter ideológico, de desviación política e ideológica. ¿Y cómo está en el tema de gestión? Más allá del problema de la corrupción, porque sinceramente en el tema de gestión, por ejemplo, yo estoy consciente que esta gestión ha sido la que más proyectos ha traído. Y es más, nosotros hemos ayudado en ese proceso de gestión. Cutero es el que más se ha beneficiado con proyectos. Lo que pasa es que algunas obras han tapado todo lo que ha habido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos hecho, ojo, como vuelvo a repetir, no hemos hecho lamentablemente el trabajo de formación política e ideológica, pero tampoco nosotros hemos hecho en este caso el trabajo como corresponde de la formación y en este caso sobre todo de ir construyendo un partido que vaya más allá, en este caso de una gestión simple. Todos los cuadros más importantes, principales, lamentablemente se fueron ahí y como un remolino los absorbió, en este caso, la gestión pública. Es un error ideológico político. Es un error ideológico político, pero además debo señalar que ha habido gente, como por ejemplo aquí en Cutero, fue un error grande ponerlo a Walter Benavides al frente. Walter Benavides es un negociante, es un empresario que acostumbrado a negociar, a sacar dinero de la gestión y a licitar con él mismo. Nosotros le hemos denunciado incluso a las rondas campesinas, si fueron las rondas quien lo sacó, bueno, el premio le dieron en chota. Son errores que ¿Usted tiene fuertes, pruebas de lo que está manifestando? Claro, pruebas contundentes porque yo he trabajado juntos con él, ¿no? De tal manera que o sea, he dicho él muchas veces, era gerente, él licitaba las obras y él ganaba las obras, es lo que nos quiere decir. Claro, no acá en Cutero, sino en otras partes de la región. Y además sabemos que Consorcio Santa María era parte de ellos. Pero bueno, la gran empresa le dio una patada en el trasero. De tal manera que en ese sentido, el señor Benavides está acostumbrado a ese negocio, lo digo frente a las cámaras. Siempre lo he dicho. ¿No? Hasta ahora no me ha respondido, seguramente porque lógicamente él tiene rabo de paja. Además sabemos cómo se manejaron los proyectos, cómo se sacaba el dinero, no solamente para ayuda social, sino sobre todo para promover su candidatura. Y ese tipo de personaje lo que ha hecho es mucho daño a la imagen, en este caso de la organización política, que fue el MAS, y por supuesto sobre todo a la gestión. Pero, sin embargo, yo creo que necesitamos rectificarnos y encaminarnos por una política diferente, sobre todo por una gestión en la cual de verdad entendamos la vinculación de lo que es el gobierno, de lo que es en este caso la formación ideológica y política, pero también de lo que es el partido y de lo que es el tema sobre todo el movimiento social. ¿Cómo está su acercamiento con los dirigentes del MAS en este momento? Mi relación es totalmente normal. Ahora que algunos compañeros del MAS difieran conmigo es natural, yo tampoco los culpo porque yo sobre todo responsabilizo a quienes tuvieron las principales responsabilidades en el gobierno. No, jamás me he ido contra las bases. Al contrario, nosotros siempre hemos reivindicado las bases, porque finalmente aquí se distorsionó totalmente. Había dos poderes, uno que la organización política quería dirigir y que no pudo hacerlo, y lo otro es que más bien los que tuvieron en la cúpula, lamentablemente fueron los que tomaban toda la decisión, dirigían y a las finales tienen que responder. Correcto, ¿no cree que cometió usted algún error al irse con un partido político que tiene cercanía con la minera en Cajamarca, cuya lideresa fue la señora Lili Cruzado, hoy candidata por la... Yo creo que en este caso... Sí conoce a Lili Cruzado, ¿verdad? No mucho, pero sí lo conozco. Y yo más bien debo señalar acá en Cutero que nosotros fuimos un poco a reivindicar el tema de la izquierda. Un poco tal vez a sacarla de esa mala imagen, y justamente el sombrero ha representado de alguna forma el progresismo en Cutero. Nosotros con el sombrero hemos trabajado, incluso William Villalobos fue regidor, ¿no es cierto?, en su momento con Quispilay. Pero una cosa es el Frente Progresista, otro es el Frente Regional de Cajamarca. Y el Frente Regional de Cajamarca viene de Bobadilla. Claro. Y Bobadilla es su concepción nacionalista, ¿verdad? Nacionalista. Bueno, porque tiene una cercanía... Quizás ya ha ido cambiando, las personas claro. De repente cambian, pero más allá de eso, eso es. Y con quien yo realmente conversé no era con Lili Cruzado, yo conversé justamente... Pese a ser su lideresa en ese momento. Y es más... ¿Usted pedía que voten por Lili Cruzado en la región? Pregunto. No, es más, yo, si tú lo ves en ninguna gigantografía, en ningún cartel, y es más, en mi presentación, cuando hice mi presentación, yo no permití que viniera Lili Cruzado, porque lógicamente sabía que de alguna forma tiene antecedentes. Pero sí estuvo en Cajamarca en su presentación. No, nunca estuvo. Nunca fui, eso fue parte incluso de la discusión, y normal, y yo creo que
Es un aprendizaje extraordinario. Más allá de eso, yo lo que he buscado es un espacio y sobre todo, como te digo, reivindicar a la izquierda. Más allá de eso, seguramente tú y todos me conocen que mi persona tiene una trayectoria extraordinaria y dentro de esa trayectoria nadie podrá decir que Marino Flores... ¿Asume autocríticamente algún error en este proceso político? ¿O cree que todo estuvo bien? No, yo asumo autocríticamente asumo muchos errores. Por ejemplo, ¿cuál? Uno de los errores ha sido en que en ser quizás el militante obediente, no el militante quizás en el sentido que yo diga, ¿cómo decirte? Sumiso, no, pero sí obediente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos tenido muchas cualidades como para salir, en este caso, al frente y, ¿por qué no?, en su momento presentarnos como realmente políticos hacia la gente. Militante obediente cuando le dijeron que no habría candidatura y usted siempre optó por una candidatura. No, militante obediente cuando tenían que decir, ¿sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Mi pueblo necesita una representación política, de regidor aunque sea. No, ¿sabe qué? Tú tienes que estar en el gremio, tienes que estar aquí, ¿cómo se llama? Como dirigente magisterial siempre, ¿no? Y en el último proceso electoral... Siempre nos hemos presentado como dirigentes. En el último proceso electoral, Marino, en el último proceso electoral, ¿por qué no se superaron las confrontaciones por candidaturas? ¿Sabes por qué? Y terminaron yéndose cada uno por su lado. Es una pregunta compleja, pero te voy a responder. Mira, es bueno, porque todavía es necesario que la militancia conozca. Yo tengo una situación. Nosotros ya, después que Gregorio Santos es encarcelado, y viene todo el proceso, viene la segunda vuelta, desgraciadamente, tal vez por desesperación, ya no se veía a la política como nosotros lo habíamos concebido. Es decir, irte a la gente y conquistar gente, irte con tu volante y conquistar como corresponde. Esa era una política austera. Sino se empezó ya a comprar incluso candidatos de diferentes lugares. Y se empezó tanto es así que en Cutervo, por ejemplo, ¿no? Se empezó a buscar los principales líderes, y los principales líderes con obras, con ofrecimientos por acá deshonestos y todo lo demás. Entonces para nosotros ya eso difería mucho de lo que nosotros estamos construyendo. Es decir, ¿sí hizo lucha interna usted? Creo que el que más ha hecho lucha interna es mi persona, muy fuerte, fuertes confrontaciones, sin embargo, irreconciliables en ese momento. No creo, pero hasta cierto punto hubo un momento que se rompió. ¿Por qué? Porque sinceramente cuando aquí hubo supuestamente tres precandidatos y de pronto ya un precandidato tenía todo, como te digo, todo ya arreglado hacia abajo, donde se decía incluso que se mueven millones y es por misma boca de un candidato, y eso ya no era democrático ni ético, y por lo tanto optamos mejor dejarlos Y optar por otra agrupación política. Pero usted apostaba por su candidatura en ese momento. Quería ser candidato. Ya dije, no, el error nuestro es no haber roto con esa situación de que siempre te dicen, bueno, haz esto y sí. ¿Es mi candidatura o me voy? No tanto eso. ¿Se trabajó eso? No tanto eso, sino es una situación en la cual vale la sinceridad. En otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, representar a mi pueblo como regidor o como candidato, ¿por qué no decirle al partido? Hay que decirle. Señores, creo que denos esa posibilidad. Creo que tengo condiciones, o por lo menos puedo probar. Pero nosotros muchas veces hemos callado. Perfecto. ¿Hay esperanza de que este movimiento progresista retome nuevamente la organización y pueda apostar por el gobierno local y por el gobierno regional y, cómo no, por el gobierno nacional? ¿Hay posibilidades? ¿Hay condiciones? ¿Cómo evalúa usted? Yo veo ahorita, más que nunca, las condiciones. Están dadas. Ahorita hay condiciones, objetivas siempre lo ha habido. El problema de nosotros es ideológico, es subjetivo. El problema subjetivo no lo hemos superado hasta ahora. Sin embargo, yo veo que hay avances tremendos. ¿Por qué? Porque la gente misma se da cuenta de lo que está pasando en el país. A mí me alegra tanto, por ejemplo, yo he visitado ya prácticamente toda la provincia, he recorrido. Me alegra tanto que la gente identifique y se dé cuenta de lo que está pasando en el país. Es decir, cuando tú encuentras de que pronto confiaste en una persona y de pronto esa persona se va a negociar, se va como en el caso, por ejemplo, del congresista Aguilar acá, ¿no?, a responder a consignas partidarias y ese partido está aceitado, está, en este caso, pagado por los grandes monopolios, por las grandes empresas para legislar a su favor y no para legislar a favor del pueblo,
entonces la gente dice, bueno, la esperanza es de la izquierda, aunque sí, también te dicen, nos ha defraudado, ¿no es cierto? Sin embargo, yo veo condiciones perfectamente posibles para avanzar. En esta elección congresal se va a dejar notar. ¿Qué pasa si Marino, en la eventualidad que no logre una curul en el Congreso de la República? ¿Vuelve Marino a ser candidato provincial? Nosotros no hemos descartado ninguna posibilidad. O sea, sin embargo, nosotros sí, como hemos dicho ya, yo no era para presentarme al Congreso. La decisión era, como yo soy secretario general del Movimiento Patriótico Plurinacional, era construir partido. Sin embargo, en este caso las constituciones se presentaron y ya estoy de candidato, y por lo tanto, de no ser elegido, yo, igual, siendo o no elegido, yo voy a seguir en la construcción revolucionaria, en la construcción partidaria, porque lo que necesita nuestro país son partidos, pero partidos revolucionarios, no necesita partiduchos y que incluso ni siquiera tengan identidad, en muchos de los casos propia. ¿Por qué nosotros vamos con uno u otro partido? ¿No es cierto? Nos vamos con un otro partido porque no tenemos un partido propio. Es el gran problema que tenemos. Entonces yo creo que es momento de construir el Partido Nacional y por supuesto a partir de ahí también generar ya, o sea, ya no estar cambiando de nombre, sino generar institucionalidad partidaria. Va a ser difícil porque siempre aparecen los caudillos o aparecemos los caudillos y queremos ser quizás los protagonistas de todo. Sin embargo, yo creo que hay una juventud que se viene incorporando en todo el país con mucha fuerza, con mucha iniciativa y vamos hacia ello. Perfecto. Marino, aún falta hablar sobre el tema local, que será materia de otra entrevista. Sin embargo, consideramos de que en este proceso electoral hay una diversidad de representantes. Hay renovación también en los partidos, y me parece saludable, pero tendrá usted de ser congresista nuevamente algunos excongresistas que incluso fue cerrado por el presidente de la República, participaron del anterior Congreso de la República, que probablemente estarán allí y usted sabe cuál es la habilidad, cómo pone la agenda nacional. Habrá seguramente muñeca del movimiento progresista para cambiar el rumbo de la historia del Congreso de la República. Puntualmente, ¿qué es lo que deben marcar este 26 de enero del presente año en las elecciones congresales complementarias? Bueno, en realidad nosotros venimos de una experiencia histórica. Casi todo el proceso hemos estado siempre en mesas de diálogo y conocemos al Congreso y conocemos al Ejecutivo. Conocemos sus maniobras y conocemos toda la situación, la de podredumbre y toda la mafia, la mano negra que maneja de atrás. Eso se puede romper, sí. No lo vamos a hacer como corresponde de buena manera, pero sí lo vamos a hacer mediante la presión social y por supuesto política, esclareciendo al pueblo y saliendo en todos los medios donde debemos salir, porque nosotros vamos para eso. Nosotros no tenemos miedo a la cárcel ni nada por el estilo. Nosotros tenemos un estilo de trabajo y eso va a prevalecer. Yo les pido a todos mis hermanos y hermanas que es momento de optar por el cambio, y optar por el cambio es optar por una bancada realmente que busque, ojo, no solamente en este caso resolver algunos problemas concretos, y dicho sea de paso, hay algunos que ofrecen carreteras, puentes, y seguramente ayudaremos, sino busque los cambios profundos, busque los cambios de raíz, y esa bancada constituyente somos nosotros, la bancada del Renacimiento Unido Nacional. Somos 6 en la región Cajamarca, y aquí en la región, en la parte norte, hemos decidido ir en fórmula con el compañero Idelso Hernández, que va con el número 1, y mi persona va con el número 3. Yo siempre lo digo, el número 3 de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Y además me voy pues como he venido vestido, con el hombrecito azul. Hay que marcar el hombrecito azul que está con el puño arriba, siempre de pie, nunca rodillas, y así va a ser. En ese sentido les pido a ustedes que opten, ojo, por los intereses del pueblo. Porque vamos a defender los intereses, sí, vamos a defender los intereses. Por si acaso, nosotros no estamos por inmunidad. Mi inmunidad lo pide el señor Benavides, inmunidad lo pide el señor Moisés González, que dicho sea de paso, su distrito es una barbaridad, es una desgracia, las obras están en investigación seguramente, y no pedimos sueldo. Nosotros que se rebaje al mínimo, no nos preocupa el sueldo, pero sí nos preocupan los grandes problemas que existen en el país, y demos esa oportunidad. Yo te agradezco, mi estimado profesor Mata. Gracias, María. Y espero que sigas en ese periodismo. Conozco, no sé, ya tanto tiempo
tu presencia en el periodismo y sobre todo el programa que has tenido últimamente muy destacado, Ensayos y Poder. No lo he visto últimamente, pero me imagino que continuará esa obra. Gracias, Marina. Gracias. Muchas gracias.